Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, versículo 3 al versículo 5, hermanos. Y antes de esto, hermanos, tenemos que saber que las pruebas en el caminar cristiano son una realidad. Algunas pruebas son diseñadas por Dios para probar nuestra fe. Otras a veces son cosas externas que la realidad es que no podemos negar que hay pruebas en nuestras vidas. Vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicciones, hay pruebas en el mundo. También dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, escucha, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí, hermanos, Pedro está afirmando que la prueba es necesaria. Él dice, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario. Él está afirmando que las pruebas son necesarias. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a no solo tener pruebas, sino a ponernos contentos con esas pruebas. A eso nosotros estamos llamados, hermanos, a estar contentos con las pruebas. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? Estas palabras de Santiago, hermanos, quizás sea una paradoja, pero es una realidad. Nosotros debemos analizarnos y ver en dónde estamos parados a la hora de la prueba, porque el Señor espera que, aunque la prueba esté muy difícil, tienes que responder con gozo. Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo cristiano, hermano, y digo gozo cristiano porque solo los cristianos pueden experimentarlo. Este gozo, hermanos, no tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, porque si fuera así, probablemente el gozo sería muy escaso en nuestras vidas. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, aprendemos que este gozo no es una alegría cualquiera, no es una felicidad porque las cosas van bien en tu vida. Claro, por supuesto que cuando las cosas a nuestro alrededor son positivas, por supuesto que hay un gozo, que hay una alegría. Y no solo le pasa esto a los cristianos, también a las personas incrédulas. Pero el gozo que vemos en las Escrituras no es una alegría superficial, no es algo que se basa en situaciones. No, hermanos, el gozo que vemos es un gozo profundo, por así decirlo. Es un gozo que sale afuera de las circunstancias muy difíciles. Pablo, hermanos, es un gran ejemplo. ¿Recuerdan? Cuando Pablo escribió la carta de los Filipenses, él estaba en una prisión romana. Y por supuesto, hermanos, seguramente que en esa prisión él estaba encadenado, él estaba rodeado por soldados. Quizás nadie lo podía visitar, no podía convivir con personas que él quería, no tenía las mejores ropas, las mejores comidas, el mejor techo. Pero Pablo, hermanos, seguramente que en ese lugar no tenía una vida cómoda. No tenía una vida cómoda. Al contrario, su vida era triste y desagradable, pues estaba en una cárcel. Pero a Pablo, hermanos, jamás le importó eso. Jamás le importó eso. Él experimentó todas las situaciones. Por ejemplo, ahí en Filipenses, hermano, en el capítulo 4, en Filipenses capítulo 4, que ya más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, palabras de Pablo, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todas estas situaciones, hermanos, él tenía gozo. Él tenía gozo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para aquellos que creen en el Evangelio de Cristo. El gozo constante en Pablo era gracias a su comunión con Cristo. Ese gozo, hermanos, que podemos ver en la vida de Pablo, lo comunica en los versículos que vamos a estudiar. Entonces, si me acompañas, hermano, a Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 5, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí, hermanos, entramos a esta oración que tiene Pablo hacia con los filipenses. Pero nota, hermano, cómo empieza diciendo Pablo en el versículo 3. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones escucha rogando con gozo por todos vosotros. Nota, hermano, que Pablo los recuerda a la iglesia con gozo, con gozo. Estas iglesias, hermano, en esta iglesia de Filipo, no existía un problema muy grande realmente como, por ejemplo, en la iglesia de Galacia con Pedro. ¿Recuerdan? Si han estudiado la carta de Gálatas, ahí vemos que Pedro quería judaizar y Pedro menospreciaba a los hermanos gentiles. Pero ese tipo de problemas no había en esta iglesia de Filipos. Y por supuesto, estos hermanos de Filipos, claro que no eran perfectos, no eran una iglesia perfecta, porque simplemente las iglesias perfectas no existen. Ellos tenían muchas debilidades, muchas, y algunas de ellas Pablo las resalta en toda esta carta. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice Pablo, ahí mismo, Filipenses capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, estas dos hermanas posiblemente siempre estaban en contiendas. Y Pablo les dice, sean de un mismo sentir, vivan en armonía. Pablo, hermano, sabía las debilidades de esta iglesia. Pero cuando Pablo piensa en ellos, dice que él se regocija, porque era una iglesia comprometida con el Evangelio y con la piedad espiritual. Sin duda, hermanos, esta iglesia traía gozo al corazón de Pablo. Ellos amaban al Señor y amaban al apóstol Pablo y demostraban su amor de muchas maneras. Pero es importante, hermanos, resaltar que el gozo genuino no lo puede producir ningún hombre. No lo puede producir ningún hombre, solo lo produce Dios, solo Dios. Pero nota, hermanos, un elemento del gozo verdadero. Ve, versículo 3, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Aquí vamos a ver un elemento del gozo verdadero. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre, escucha, que me acuerdo de vosotros. Un elemento, hermanos, del gozo es recordar a tus hermanos en Cristo. Pablo, en sus cartas que escribió, siempre se acuerda de varios hermanos. Y seguramente, hermanos, Pablo se acordaba de aquel hombre carcelero en Hechos 16. ¿Recuerdan? Este hombre carcelero creyó en el Señor Jesucristo y toda su casa también creyó en el Señor Jesucristo. Y Pablo seguro lo recordaba, como también seguramente recordaba a aquella mujer llamada Lidia. Cuando
Pablo llegó a esta ciudad de Filipo, por cierto, Lidia, escuchó el mensaje del Evangelio y se convirtió. Y a partir de ahí Pablo empezó el ministerio en Filipos. Y hermanos, así como esas personas, Pablo recordaba muchos más hermanos. Él tenía a los hermanos presentes y por supuesto aquí, hermanos, él tenía presente a los hermanos de Filipos por toda la ayuda que le daban a él y por supuesto a los demás. Por ejemplo, ahí en 2 Corintios 8, versículo 1 al 5, vean lo que dice Pablo acerca de los Filipos. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, dice: ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Pablo, hablando a los corintios, diciéndoles que la gracia de Dios les había concedido a las iglesias de Macedonia. Esta región de Macedonia, hermanos, principalmente la iglesia era la iglesia de Filipos. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, y escucha, la abundancia de su gozo, o sea, habían aprendido a ser gozosos estos hombres de Macedonia y posiblemente los de Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, vean lo que continúa diciendo, y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Estos hermanos eran pobres. Sin embargo, le rogaron a Pablo, le dijeron: permítenos, Pablo, ofrendar para las necesidades de los santos. Aquí, hermanos, estamos viendo una iglesia generosa de corazón. Ayudar a otras iglesias y ayudaron también a Pablo. Es una iglesia generosa de corazón. Regresando a Filipenses, vean lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Filipenses capítulo 4, versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Se dan cuenta? Esta era una iglesia generosa. Por eso cada vez que Pablo se acordaba de ellos, él decía: hay gozo en mi corazón. Hay gozo en mi corazón por esa iglesia. Pablo, hermanos, experimentaba gozo genuino al recordar a sus hermanos creyentes. También, hermanos, no solo el recordarlos nos lleva al gozo, también nos lleva al gozo recordar su bondad para con nosotros. Cuando recordamos esa bondad que los hermanos tienen para con nosotros, entonces eso trae gozo a nuestro corazón. Hermano, tú tienes que recordar lo mejor en la vida de otros hermanos. Por así decirlo, hermanos, debemos pasar por alto esas memorias negativas. Hay que olvidarnos de las cosas que no nos edifican. Siempre nos concentramos en las cosas que nos mortifican, en lugar de concentrarnos en lo bueno, en lo que nos edifica de la vida de otro hermano. Hay que alejarnos de esos malos pensamientos. Si tu hermano te ha ofendido, te ha criticado, se expresó mal de ti, olvídalo, hermano. Porque eso no te va a traer gozo verdadero a tu corazón. No lo va a hacer. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vean lo que dice en palabras del apóstol Pedro. Primer carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros, escucha, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nota, hermano, esta palabra ferviente. Dice Pedro: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor.
Esta palabra ferviente se traduce del griego ektenes, que significa estirarse o ser estirado. Eso es lo que significa ferviente, estirarse o ser estirado. Y esto, hermanos, es importante porque esta es una expresión que se puede utilizar para referirse a un corredor, a una persona que corre, pero que está corriendo con muchas fuerzas y que su músculo, al dar la zancada por estar corriendo, se estira. Esa es la idea, hermanos. O sea, este estiramiento que hace el corredor es de manera muy intensa. Se estira hasta lo más lejos que se pueda porque él necesita correr muy rápido. Entonces, hermanos, teniendo esta idea en mente, Pedro está diciendo que tú que eres cristiano, que tú que has nacido de nuevo, ama a tu hermano, no de manera mínima, no de manera complaciente, sino de manera intensa, estirando ese amor al máximo. ¿Se dan cuenta? Pedro no está animando a la iglesia a un amor pasivo, a un amor tranquilo, a un amor mínimo, no. Sino que Pedro está animando a la iglesia a un amor intenso, a un amor demandante, a un amor sacrificial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que quitarnos los malos pensamientos y hay que amar al que no nos ha tratado bien. Hay que amar a nuestros enemigos. Hay que amar al hermano que quizás nos ha criticado. Probablemente, hermanos, esto te cueste demasiado. Te cueste demasiado. Y por más que lo intentas, por más que tú quieres amar a tu hermano, te cuesta demasiado. Pero, hermano, escucha. Estira el músculo espiritual. Estira el amor hacia los que son difíciles de amar. A pesar del insulto, a pesar de la herida, a pesar del trato hostil. Hermano, es importante amar fervientemente, como dice Pedro. Es importante. Pero ¿por qué es importante amar fervientemente? Amar hasta que ese amor se estire y llegue a nuestro hermano. Nota lo que continúa diciendo Pedro. Dice, ¿por qué? 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros amor ferviente amor. ¿Pero por qué tenemos que tener ese ferviente amor? Escucha, porque tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ya vieron? Nosotros, hermanos, no somos perfectos. Nosotros somos seres pecadores. Y lo único que va a hacer que permanezcamos juntos como iglesia, escucha, es el amor. Tú debes de amar al hermano fervientemente porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor perdona y perdona y perdona. Hermanos, si nosotros no tenemos esto en la iglesia, estamos en problemas muy grandes. Estamos en problemas muy grandes. Debemos de amar fervientemente a nuestros hermanos. Decía Martín Lutero, dijo estas palabras. Escucha, Martín Lutero dijo estas palabras. No puedes evitar que los pájaros vuelan sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. Esto es cierto, hermanos. Nosotros no podemos evitar que las personas nos ofendan, pero lo que sí podemos evitar es que esas cosas nos amarguen nuestro corazón. Eso sí lo podemos evitar. Y hermanos, es una realidad. Es imposible tener amargura en el corazón y al mismo tiempo tener gozo. Es imposible, no lo podemos hacer. Tenemos que tener gozo para con los hermanos. Entonces, cuando tú recuerdas a los hermanos y cuando tú recuerdas su bondad,
entonces nos va a llevar a tener gozo, gozo. No recordemos lo malo, no recordemos lo que hizo el hermano hace años, hace días. No, el amor cubre multitud de pecados. Olvidémonos todo eso y mejor recordemos lo bueno que ha sido con nosotros, lo bondadoso que ha sido con nosotros, porque eso, hermano, nos va a llenar de un gozo verdadero. Otra característica, hermanos, para alcanzar ese gozo es la intercesión. Es la intercesión. Ya vimos que nosotros podemos alcanzar el gozo cuando recordamos a nuestros hermanos, cuando vemos la bondad de nuestros hermanos para con nosotros. Y ahora Pablo nos muestra otra característica del gozo, que es la intercesión. La intercesión, vean lo que dice Filipenses, regresando a nuestro libro, Filipenses capítulo 1, versículo 4. Vean lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo, hermano, siempre oraba por otros. Él siempre lo hacía. Y esta cualidad que tenía Pablo de orar por otros le daba el gozo verdadero. El gozo verdadero. Escucha, hermanos, una persona que vive obedeciendo la palabra de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo, lo que va a hacer es orar por los demás. Eso es lo que va a hacer una persona que se deja guiar en toda la extensión de la palabra por Dios. Y dice Pablo, cada vez que oro por ustedes, dice Pablo, yo lo estoy haciendo con gozo, con gozo. Es un privilegio, hermanos, y un gozo orar por otros. Ciertamente, hermanos, hay que alegrarnos por los hermanos que realmente se dedican a orar por las iglesias y por la iglesia en específico. Hay que alabar a esos hermanos, hay que reconocer lo grandioso que hacen, porque ellos oran por los pastores, ellos oran por los hermanos, por su prójimo, ellos viven intercediendo por otros. Y eso es bueno, hermanos. Pero nota lo que Pablo dice aquí en el versículo 4. Dice Pablo, siempre en todas mis oraciones. Esta palabra oraciones, hermano, en el griego es desis, que se puede traducir como ruego, súplica o petición. Y la idea, hermanos, de este versículo es rogar o suplicar por otras personas. Escucha, no por ti mismo, sino por otras personas. Entonces, el gozo sale cuando tú oras por tu hermano. ¿Te das cuenta? Dios obra en la vida de ese hermano que tú oraste y por eso llega el gozo. Cuando Dios obra en la vida del hermano que tú oraste. Aquí, hermanos, Pablo está en la cárcel. Pablo se encuentra en la cárcel y por supuesto él está sufriendo mucho y en todos los sentidos. Sin embargo, cuando él piensa en la congregación, cuando él piensa en los hermanos, dice Pablo, oro e intercedo por ellos. Yo oro y intercedo por ellos. Y esto es importante, hermanos, porque aquí nosotros podemos analizar nuestra vida de oración y decir en dónde estamos parados. ¿Quién ocupa nuestras oraciones? ¿Cuánto oramos a favor de nuestros hermanos en Cristo? Hermanos, el gozo siempre estará ligado en preocuparnos por otros. Siempre, siempre, hermanos. Ciertamente, la oración es un trabajo muy duro. Y para algunos es un trabajo aún más duro. Y hermanos, este trabajo se vuelve duro porque se ora de manera desinteresada. Y hay que hacerlo sin buscar la atención, sin buscar una aprobación de otros. Por eso es dura la oración. Por eso nuestra carne se resiste cuando queremos ir a orar. Pero escucha, hermano,
de algo debemos de estar seguros. Dios responde las oraciones de sus hijos. Dios lo hace sin ningún problema. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y escucha, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, porque solamente así veremos a Dios hacer su obra. Y así nosotros le daremos la gloria y la honra que Él merece. Tenemos que meternos en la oración, porque eso le agrada a Dios y Dios va a responder tus oraciones. Hermanos, ciertamente no sé cómo funciona la soberanía de Dios con las respuestas de las oraciones de sus hijos, pero es una realidad. Dios responde las oraciones de sus hijos. Ora por tus hermanos. Intercede por ellos. Mira las palabras de Pablo ahí mismo en Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Vea lo que dice Pablo, Filipenses, capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hermano, esta es la base que nos debe de llevar y mover hacia la oración. Orar por otros, sin buscar lo nuestro, dice Pablo. No busques lo tuyo. No te preocupes por tus necesidades, sino preocúpate por las necesidades de tu hermano. Dice Pablo, entonces, que el hombre que se preocupa por los demás y ora por los demás, entonces será una persona gozosa en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que orar por los demás. Entonces, hermanos, hemos visto que una característica del gozo es recordar al hermano, es recordar no solo al hermano como tal, sino también su bondad para con nosotros. Y también otra característica es la oración para con el hermano, interceder por el hermano, porque eso nos va a traer un gozo verdadero. Y por último, hermano, otra característica que nosotros podemos ver aquí del gozo es la comunión. Esa comunión que tenemos con los hermanos. Vean lo que dice Filipenses, regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 5, continuando nuestra lectura, dice Filipenses capítulo 1, versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo, hermano, se gozaba en la comunión. Pablo lo que está diciendo es que él oraba por los hermanos y encontraba gozo cuando los recordaba y oraba por ellos. Y ahora dice también por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se gozaba en la comunión. Esta palabra, hermanos, comunión, que encontramos aquí en griego es koinonia. Koinonia. Y se puede traducir como participación o solidaridad. Eso es lo que se puede traducir esta palabra de koinonia. Comunión, participación o solidaridad. Y esto, hermanos, se está refiriendo Pablo aquí, o puede dar la idea esta palabra a la participación que los hombres de Filipos tenían con Pablo en términos económicos. De hecho, hermanos, esta palabra de comunión o participación en el Nuevo Testamento se utiliza en la mayoría de veces con una participación monetaria. Pero Pablo aquí, hermanos, Pablo tenía algo más en mente. No solamente una participación monetaria, sino que él tenía en mente la participación de todo lo que es el Evangelio, la participación de todo lo que es la salvación. O sea, estos hombres de Filipos se esforzaban desde el primer día hasta ese día que Pablo escribió esta carta
para ayudar a Pablo, escucha, a extender el mensaje del Evangelio y ser testigos del Señor Jesucristo. Sin duda, hermanos, un fundamento del gozo es la comunión con otros creyentes. Pablo se gozaba de que compartían lo mismo. Hermanos, una de las bendiciones más grandes que tenemos es compartir y tener en comunión el Evangelio uno con otros. Es hermoso, hermanos, tener las mismas ideas. Es hermoso estar en los mismos sedimentos, hermanos, unos con otros. Y sin duda, deben de ser los hermanos una fuente de bendición para otros hermanos. Esos hermanos que creen en el verdadero Evangelio de Cristo tienen que ser una fuente de bendición para otros hermanos que creen en el Evangelio de Cristo. Hermanos, si tú sabes de un hermano enfermo, háblale, apóyale, sé su ayuda, porque él seguramente va a encontrar el gozo en su corazón. Y así, hermanos, los dos pueden gozarse porque hay una comunión con aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Hay una comunión en ideología, que sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador que es Cristo, que hay un solo Evangelio, pero dentro de esa comunión de ideología también hay una relación, hay una comunión, hay una solidaridad. Y así nosotros podemos ayudar al hermano y ese hermano se va a gozar como nosotros nos vamos a gozar. Esta comunión, hermanos, no es una comunión cualquiera que tú puedes adquirir ahí en el trabajo, en la escuela, en un club deportivo, en un centro de deportes. No, hermanos. Esta comunión es única y es especial, porque su origen, hermanos, es un origen divino. Es una comunión entre los santos hijos de Dios. Escucha, hermanos, esta comunión es imposible lograrla a un nivel humano. Es imposible. Únicamente el Espíritu Santo puede traer gozo en la comunión. Solo el Espíritu Santo puede traer gozo en la comunión. Sin duda, cuando un cristiano busca problemas, cuando un cristiano está enojado, cuando un cristiano tiene amargura, sin duda su actitud siempre va a ser de tristeza. Pero solamente ponte a pensar, hermano, ponte a pensar en la bendición que Dios te ha dado por pertenecer en una familia. Ponte a pensar en cómo otros cristianos oran por ti, por tus necesidades y para que esas necesidades se cumplan. Observa nada más, hermano, aquellos hombres y mujeres que sirven y que utilizan sus dones para el bien común. Hermano, no busques las cosas negativas. Regocíjate en el trabajo de los hermanos. Pero si no lo haces, hermano, si tú no te regocijas en lo que hacen los demás hermanos por ti, si tú no te regocijas y nada más estás ahí buscando problemas, estás con un corazón amargoso, escucha, el problema no está dentro de la iglesia. El problema está en ti. Está en ti. Y seguramente no podrás experimentar el gozo. Olvídate de eso. Cambia de actitud y ahora gózate en la comunión con los hermanos. Entonces, para concluir, ¿qué debemos hacer si nuestra actitud es equivocada? Bueno, primero tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios y arrepentirnos. Y después, ahora sí, debes de empezar a orar por otros hermanos. En lugar de orar a favor tuyo, ora por otros hermanos, sirve a la iglesia, primordialmente a tu iglesia local, y ahí tendrás un gozo verdadero. Eso es lo que nos enseña Pablo, hermanos, en estos versículos que vimos. Que el gozo verdadero lo vas a tener cuando recuerdas a tu hermano, cuando recuerdas las bondades que
que tienen tu hermano para contigo, cuando tú los recuerdas y oras, intercedes por ellos, y no solamente eso, cuando tú tienes una comunión con la iglesia. Hermano, ese es el fundamento del gozo verdadero de un cristiano. No lo desechemos. Olvidémonos de todos los tratos malos que quizás nuestro hermano nos haya hecho. Hay que perdonarlo, hay que vivir en amor y hay que servir a la iglesia para así tener gozo verdadero. Dios te bendiga, hermano.